Saludos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta, su programación en español del Canal 17. Estamos en Opiniones, compartiendo con ustedes una tarde más y con nuestro invitado, que siempre nos trae sus puntos de vista, que son muy interesantes, de los cuales yo al menos aprendo con frecuencia. Me refiero a un amigo de esta casa, al politólogo Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, gracias por estar acá una vez más. Gracias, Pedro, muy generoso como siempre, y es para mí un honor estar en tu programa y saludar a toda la audiencia tan grande que te sigue cada domingo. Sí, realmente estoy muy satisfecho porque tenemos mucha audiencia, recibo reacciones de muchas personas, a veces llamando por teléfono, otros enviando correos electrónicos, pero realmente es interesante saber que la gente ve en el programa. A veces no están de acuerdo con nosotros, pero lo importante es que lo ven y que motivamos discusiones, motivamos debates. Ese es el secreto de la libertad, poder decir lo que uno piensa, poder analizar las cosas, expresar lo que uno cree y estar en desacuerdo inclusive con los amigos. Eso es libertad, y esa es la gran diferencia con los regímenes que oprimen la libertad y que quieren que todo el mundo piense como el dictador, haga lo del dictador y entregue su vida y patrimonio para que estos regímenes disfruten y exploten a la gente. Buscan la manera, Carlos, no solo de uniformar a las personas, de que vistan de una forma común todos, sino también de uniformar el pensamiento. Que nadie sea capaz de pensar por sí mismo y que aquel que piense por sí mismo, pues simplemente es sancionado, es condenado. Bueno, y para eso manipulan la cultura, la educación, las religiones, los hacen ateos, y sobre el particular... O crean una nueva religión, como ocurrió en Cuba, con el castrismo, que tiene más de religión que de teoría política. El castrismo tiene mucho más, yo lo viví lamentablemente, y muchos de los que nos están viendo lo pueden apreciar, tiene más de religión yo no creo que de forma religión, política. Yo no creo que de religión, pero sí de dogmas, ¿no? Que son unas grandes mentiras. Hay unas grandes aproximaciones, sí. Esos dogmas de fe que se creen que hay que convencerse que 60 años después todavía el problema se va a resolver, el problema cubano, por la simple y llana voluntad de los gobernantes y del pueblo, que le siga siendo total y absolutamente Pero sobre fiel. el tema, un aporte de estos tiempos de cambio. En esta semana, una de las noticias muy interesantes, poco difundidas, es que el gobierno del Ecuador de Lenín Moreno, este gobierno de transición del que era el delfín del dictador Gobierno Rafael Correa, sorpresa, ha retirado de las escuelas del Ecuador los textos, los libros de educación de los niveles básico, medio de la educación básica del Ecuador, donde hay doctrina y adoctrinamiento comunista y castrista en contra de los niños y jóvenes ecuatorianos. Qué interesante. Han retirado todos esos libros y están cambiando los libros de texto, porque en los 10 años de Correa ahí se metió el castrismo, ahí se metió el ateísmo, ahí se metió el germen para cambiar las mentes de la juventud ecuatoriana. Cosa que espero suceda pronto en mi país, Bolivia, en Venezuela y en Nicaragua, donde el adoctrinamiento es total y donde le están enseñando a la niñez y a la juventud una historia de mentira, unos principios que no son principios ni valores humanistas, que tienen que ver más bien con esta confrontación criminosa y con la difusión y la preparación de la niñez y la juventud para el crimen organizado que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero el paso del Ecuador, brillante, y una señal importante que hay que difundir y hay que recordar. Lenín Moreno ha sido una sorpresa muy grata para todos nosotros. La verdad que esperábamos que este señor siguiera la misma ruta de su mentor y no ha sido así. Ha asumido un rol muy importante, no solo de crítica, sino también de reconstruir el país en cierta medida. Bueno, por eso yo llamo al gobierno de Lenín Moreno un gobierno de transición. El gobierno de Lenín Moreno estaba destinado a ser un gobierno de continuidad de la dictadura y a preparar en 4 años el terreno para que vuelva gloriosamente el dictador criminoso Rafael Correa. Pero él se da cuenta al llegar al gobierno que algo anda demasiado mal. La economía, pese a que él formó parte del gobierno, no era lo que le habían contado.
la sociedad estaba encendida y acababa de ganar, entre comillas, una elección muy señalada de fraude en una segunda vuelta con gravísimas acusaciones de violación de derechos humanos, de absoluta falta de libertad de prensa, existencia de presos y perseguidos políticos, o sea, todas las características de las dictaduras castrochavistas del socialismo del siglo XXI. Y el hombre decide por la historia. El hombre decide para avanzar en el sentido de restaurar en el Ecuador el camino a la democracia y empieza luchando contra la corrupción, y lo primero que detecta es que su vicepresidente, de apellido Glass, estaba metido en una red de corruptela gigantesca y el vicepresidente va a dar a la cárcel. Y por ese camino llega rápidamente a Correa y ha recorrido un camino en el cual consultas populares y una serie de hechos de por medio no está haciendo lo perfecto, pero yo ya quisiera para Venezuela, para Nicaragua, para Bolivia, para un Cuba, gobierno por favor, de transición de ese para tipo, Cuba, ¿no? No dejes a Cuba fuera. Sí, y para Cuba, o sea, una transición de ese tipo donde el delfín del régimen se convierte, gira en 180 grados y lleva adelante un verdadero proceso de cambio que le ha de permitir al Ecuador que la próxima elección sea realmente limpia, que para la próxima elección, que es más o menos en 2 años, tengas la vigencia del Estado de Derecho en términos aceptables, tengas división e independencia de poderes, una restauración de la justicia y los políticos puedan competir libremente como tiene que ser la democracia. En eso consiste la transición, en reponer desde lo malo, lo negativo y lo criminoso que es la dictadura, las condiciones de democracia para volver a actuar en normalidad. Hoy día está en medio proceso, el Ecuador todavía tiene presos políticos, todavía tiene exiliados políticos. Muchos exiliados tiene todavía. Pero hay un rumbo que se ve una luz al final del túnel que está mucho más adelantada que Venezuela, que Nicaragua, que Bolivia y que Cuba. ¿Cómo está el túnel de Bolivia? Bueno, el túnel de Bolivia está todavía oscuro. El tema es que en Bolivia estamos viviendo un momento en el que se repite la historia por la que pasó el año pasado Venezuela y por la que pasó hace 2 años Nicaragua. Bolivia está repitiendo la espiral dictatorial de Venezuela y Nicaragua digitada por Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Bolivia es una dictadura electoralista, como lo es Venezuela y Nicaragua y como lo fue el Ecuador con Correa. ¿Qué quiere decir dictadura electoralista? Es una dictadura que representa la concentración de todo el poder en una persona o en un grupo de personas que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales para permanecer indefinidamente en el Lo que convoca poder. elecciones periódicamente para... Eso es dictadura, pero que hace uso del mecanismo electoral para tratar de darse legitimidad y simular democracia. Y esas elecciones no son ni limpias, ni libres, ni representan la voluntad popular, ni respetan el voto universal y secreto, porque al ser manipuladas, como la burda manipulación que hemos visto hace poco en Cuba con el tema del referéndum disque para cambiar la Constitución, el gobierno sabe el resultado, manipula los hechos, manipula la información y de esa manera consigue reelegir, entre comillas, repetidamente al dictador, como ha sucedido con Chávez, como acaba de hacer Maduro en mayo del 2018, como lo ha hecho Ortega. Ahora, la farsa del dictador boliviano y como lo hizo Morales, en su momento Rafael Correa. Así es. La farsa del dictador castrochavista Evo Morales en Bolivia consiste en la reaplicación y en la copia selectiva de lo que ha hecho, por ejemplo, Ortega en Nicaragua. Evo Morales ha logrado que en Bolivia su tribunal constitucional, que él manipula, diga que es derecho humano de Evo Morales candidatear indefinidamente a la presidencia. Y eso no es algo que ha inventado él, es algo que ya lo usó Ortega con su Corte Suprema de Justicia. Pero además de eso, ha llevado adelante un proceso... Perdona, creo que lo he calificado muy bien, su Corte Suprema de Justicia. Claro, es que no hay... Porque esos tribunales están a disposición de ellos y no de la justicia. Así es. Después ha logrado que su Tribunal Supremo Electoral, su órgano electoral, organice unas elecciones llamadas primarias, donde él y opositores funcionales se han presentado y que ha sido calificada por la BBC de Londres con un nombre, con una frase muy interesante. Unas elecciones en el que nadie compite con nadie, pero todos ganan.
O sea, Evo Morales se ha presentado a nombre de su partido, Mesa a nombre de otro partido, todos los opositores funcionales, y cada uno... Descríbeme eso de opositores funcionales antes de continuar. El opositor funcional es un individuo, un partido, que en este marco de la dictadura electoralista le hace el juego al tipo que va a ganar al dictador y se presenta como opositor, entre comillas, con el único propósito de legitimar, de dar pluralidad a esta farsa, a este juego. Y los opositores funcionales tienen el papel de hacerle creer a la población que hay juego democrático, que pueden llegar, que le pueden ganar al dictador, y darle legitimidad, porque la legalidad construida en dictadura la controla toda el dictador. La legalidad en Bolivia la controla entera Evo Morales porque es su legalidad, es una pseudo-legalidad criminosa, pero no tiene legitimidad, porque las encuestas muestran a agosto de 2018 que 67% del pueblo boliviano dice que vive en dictadura. Y a una encuesta de hace 3 semanas que el 72% del pueblo boliviano sabe que en octubre de este año va a haber fraude electoral en las elecciones. Entonces, la lucha de estos dictadores en su dictadura electoralista es la lucha por la legitimidad, la legalidad falsa la tienen. Entonces, el opositor funcional, que es un opositor que actúa en el marco que le fija la dictadura, porque los verdaderos opositores en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia no respetan ese marco. Están presos, están muertos o estamos exiliados, porque a la verdadera oposición se la persigue. Entonces, ¿quién se queda en un régimen dictatorial con mucho esfuerzo, con mucho mérito, con lo que sea, o de repente con muy buenos negocios y acuerdos? Se presta al juego, primero de ser reconocido y aceptado por el dictador, y el dictador fija el techo, hasta dónde va a ir, cuál es el límite de esa oposición. Hay que decirle presidente al dictador, no se puede declarar contra él, hay cosas que se pueden y no se pueden hacer, hay que someterse a la falta de libertad de prensa, o sea, eso ya no es ser oposición. Esa oposición funcional, de nuevo, cuando participa en las elecciones, está sometida a las reglas que ha puesto la dictadura y Carlos, sabe que no va a ganar. Y estas personas en Bolivia, que son, como tú los calificas, opositores funcionales, ¿son de la clase política histórica boliviana o son personas que han incursionado en la política después que Evo Morales llegó al poder? Bueno, el primer opositor funcional es Carlos Mesa, que traicionó al presidente Sánchez Lozada. ¿Ese no fue presidente, Carlos Mesa? Sí, pero para llegar a la presidencia él era vicepresidente de Sánchez Lozada. Para llegar a la presidencia conspiró con Evo Morales el año 2003 y juntos derrocaron en el golpe el 17 de octubre del 2003 al presidente Sánchez Lozada. Y después juntos persiguieron al presidente y su gabinete y este firmó 2 decretos de amnistía para que los conspiradores, liderados por Evo Morales y por el propio Carlos Mesa, queden absueltos de todo cargo penal. Y después Mesa fue presidente de esa manera, renunció, y en la historia, en los últimos años, es un socio, un empleado y un actor conjunto de la dictadura de Evo Morales, porque ha sido, por ejemplo, el vocero en la causa marítima de La Haya, donde hemos perdido los bolivianos por el mal manejo de Evo Morales y Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belcé, por segunda vez el mar. Entonces, este hombre, cuando se pierde el mar el año pasado, sale públicamente Mesa a decirle al pueblo boliviano, bueno, que se había perdido el caso de La Haya, que se perdió el mar, pero que ahora había que hablar de elecciones. Y cambia el mandato del pueblo boliviano del 21 de febrero de 2016 del referéndum, que rechazó que Morales se volviera a Evo postular. No puede ser candidato, lo cambia por Mesa le puede ganar. Y en esa farsa habilita a Evo Morales y lo lleva a estas elecciones primarias de las que te digo, la BBC ha dicho, unas elecciones en las que nadie compite con nadie, pero todos ganan. Entonces ahí ha quedado Evo habilitado como candidato, que no está habilitado, pero lo dicen Mesa y una serie de otros candidatos funcionales menores, que lo único que le están haciendo es el juego al dictador. Y ellos tienen un argumento que es muy deleznable. Yo he hablado con muchos de los opositores funcionales y de los candidatos funcionales, y ellos dicen, no hay que dejarle espacio a la dictadura porque tenemos que ir al Congreso y algo podemos hacer ahí, porque si no él se lo va a agarrar todo. Y lo que yo les digo es que hay que aprender de lo que hicieron los venezolanos con la elección de mayo del 2018. ¿Qué pasó en Venezuela?
Venezuela estaba ejecutando exactamente la misma agenda con Maduro que está ejecutando hoy día Evo Morales. Entonces, la oposición venezolana le restó legitimidad. dijo, vamos a hacer dos cosas. Primero, no vamos a inscribir candidatos. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Se consiguió 2 candidatos funcionales para tener pluralidad. Pero además de eso, la oposición venezolana dijo, no inscribimos candidatos, pero vamos a pedirle al pueblo que no vaya a votar. Y le vamos a pedir que si es obligado a votar, vote nulo. Y el resultado fue que un 80% de los venezolanos le quitaron legitimidad a Maduro y Maduro hizo una farsa electoral con el 20%. Bolivia ya tiene experiencia de eso, porque Evo Morales, en esta cadena de fraude electoralista, ha hecho elecciones para jueces. Y el 80% aproximadamente de los bolivianos ha votado nulo, no ha participado y lo ha deslegitimado. Hay que repetir eso, porque si en Bolivia se puede dejar solo a Evo Morales con sus verdaderos candidatos funcionales, yo creo que hay candidatos que pueden salir de esa funcionalidad, por lo menos 3 o 4, y ahí se quedará el dictador Morales con Carlos Mesa y con algún otro candidato funcional, de los que no pueden salir. ¿Y qué va a pasar? Van a hacer el fraude electoral y la farsa electoral en octubre de este año, pero en enero del 2020, como ya lo ha escrito Andrés Oppenheimer, Bolivia, Evo Morales, va a estar en enero del 2020 en la misma situación que Maduro estuvo en enero del 2019. O sea, sería un usurpador en este caso, como le dicen a Maduro en Venezuela. Absolutamente. Entonces la comunidad internacional va a señalar a Evo Morales como dictador, y vamos a empezar en el proceso de caída libre de la dictadura. Hasta enero de este año, Maduro tenía una pretensión de legalidad y legitimidad que se le ha caído al demostrarse que su farsa electoral de mayo del 2018 era eso, una farsa y un fraude. Si los bolivianos somos capaces, en Bolivia, desde el exilio, en la campaña internacional, de dejar que Evo Morales compita en octubre solo con sus candidatos funcionales, 2, 4 o los 7 que están, y decirle al pueblo boliviano que eso es hacerle el juego a la dictadura, pero que eso es una elección totalmente ilegítima, porque si Evo Morales participa en las elecciones en Bolivia, las elecciones son ilegales, son una farsa, son un fraude, no hay elecciones en Bolivia con Evo Morales de candidato porque está inhabilitado. Y si eso sucede en enero del 2020, Evo Morales es igual que Maduro el 2019. Ahora, Carlos, hay una situación en lo que respecta a los diputados similar en Bolivia a la que se produjo en Venezuela. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una asamblea legislativa opositora, con mayoría opositora. No, nada. En Bolivia Evo Morales tiene... Es una finca al estilo Cuba. Todo. Tiene más de 2/3. Hay algunos opositores que hacen una oposición legítima importante. Un grupo de parlamentarios de oposición boliviana. Actúan bien ellos. De la verdadera oposición, muy poquitos, 12 o 15, le han firmado una carta a Trump hace una semana o 2, diciéndole que por favor ponga sus ojos en Bolivia. Entonces, empezando por el dictador Evo Morales, siguiendo por sus operadores, sus maquipuras en la Asamblea Nacional y todos sus corifeos, han acusado de traición a la patria a estos verdaderos patriotas que han hecho una queja ante Trump, como han hecho una queja ante el Parlamento Europeo, la misma queja ante el Grupo de Lima y la misma queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero han agarrado a Trump y han dicho que esto es imperialismo, traición a la patria, y los han empezado a acusar, los quieren enjuiciar. A la diputada Norma Pierola, que es una verdadera opositora, además autóctona, realmente boliviana, le han hecho un ataque personal y la han agredido cuando estaba llegando a una reunión. A todos los han amenazado y ellos están bajo amenaza. Esa es la dictadura. Les hacen prógomos, les hacen manifestaciones, porque esto es fascismo puro disfrazado de castrocomunismo. ¿Estas elecciones que tienen lugar en noviembre son generales? Octubre. ¿En octubre son generales o son parciales? Bueno, van a definir en estos días y además eligen a los gobernadores, pero son generales en el sentido de elegir presidente y miembros de la Asamblea, senadores y diputados. Y en esa dinámica Evo Morales busca consolidar de nuevo el poder total. Evo Morales ha hecho un anuncio que está en todos los medios, que dice que va a ganar la elección de octubre con el 70%.
Y cuando Morales, dictador, dice eso, hay que creerle, porque tiene todo para ganar por el 70%. Todo preparado para el 70% y Yo más. creo que va a llegar al 60 y tantos % en la primera vuelta, porque ya está, como manipula todo, encuestas incluidas y opinión de prensa y opinión pública, porque en Bolivia no hay libertad de prensa. Él ha empezado con la manipulación en octubre, noviembre del año pasado para habilitarse, utilizando a Mesa, que ha tratado de cambiar el Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Ha hecho crecer... Lo que quiere decir que Evo entonces que sea candidato. Ha hecho crecer a Mesa en las encuestas, porque haciéndole creer a la gente que Evo podía perder la elección. Ahora ya están como empatados y Mesa ya ha empezado a caer. Entonces Evo ha empezado a levantar... Una manipulación muy bien montada. Claro, Carlos. en abril ha empezado a levantar el perfil. En mayo, en junio, Evo ya va a estar con el 50% y cuando lleguemos a octubre va a tirar una paliza. ¿Cómo que no? Él maneja los órganos electorales, la inscripción y la identificación nacional que está en manos de los cubanos, del castrismo. Maneja el tema de la zonificación. Maneja todos los recursos del Estado para hacer propaganda y para bloquearle la propaganda al que quiera, pero además es dueño de la oposición. Mesa y el resto de los candidatos están sometidos a los que él diga, y entonces ¿de qué estamos hablando? De eso, lo que tú me preguntaste, ¿qué es una dictadura electoralista? Esto que te acabo de describir. ¿Se aprecia en Bolivia una presencia similar a la cubana en Venezuela? Muchísimo, pero además los cubanos en Bolivia están disfrazados de venezolanos, porque hay mucha presencia militar, toda la seguridad y los servicios de inteligencia de Evo Morales y de su entorno son cubanos, pero con disfraz y uniforme venezolano. Las embajadas más grandes en Bolivia son la venezolana y la cubana, y se hizo una investigación hace unos meses atrás sobre una lista de oficiales venezolanos, entre comillas, identificados por fotografías y por nombres, que prestan servicios de cooperación al gobierno de Evo Morales. Investigados los archivos en Venezuela de los colegios militares y de los institutos de egreso, nunca han estado ahí, son cubanos disfrazados de venezolanos, o sea, y eso es muy habitual, porque la venta de identidad y la falsificación de identidad del castrochavismo en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el Ecuador de Correa es muy habitual, y te voy a dar un ejemplo que marca la otra fase tenebrosa de la dictadura de Evo Morales, que es el narcoestado. Hace unos días en el Brasil ha sido capturado un alto capo del tráfico de drogas, un mexicano perseguido por el Brasil, con carnet de identidad con identificación boliviana. Pasaba por boliviano y ha estado en Bolivia, le han dado identidad. No descartemos que todos esos documentos de identidad se hagan en La Habana. Bueno, pero ese es el narcoestado boliviano, porque esa es la otra faceta tenebrosa de lo que ha hecho Evo Morales con Bolivia. Además de convertirla en una dictadura absolutamente sometida e intervenida por potencias extranjeras como son Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, a quienes el territorio boliviano está prácticamente enajenado y la patria está vendida. Además de eso, lo que ha hecho Evo Morales es construir un narcoestado, porque él sigue siendo el dirigente de los productores de la coca ilegal y ha subido la producción de la coca ilegal que produce el narcotráfico, la cocaína, de 3.000 hectáreas que existían cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada el año 2003, a cerca de 60.000 hectáreas. O sea, eso quiere decir que la producción de cocaína está inundando América Latina y el mundo. Sin embargo, no se aprecian por parte de autoridades de Estados Unidos y ni por la propia prensa estadounidense denuncias por ese sí se aprecia. Acaba de salir la información esta semana en varios idiomas que Bolivia es el tercer país productor más importante de droga en el mundo. ¿Cómo no va a ser si el presidente del Estado plurinacional, el dictador, el jefe de Estado... Es el que manipula la droga en el país. Es el jefe de los sindicatos cocaleros que además de producir coca, producen pasta base de cocaína y que han formado con Venezuela, bajo la administración cubana, castrista, cosa que no es nueva, un eje junto con la cocaína de las FARC de Colombia para inundar a Estados Unidos y al mundo de droga, bajo esa doctrina que dice que hay que meterle droga al imperio para liquidar su sociedad. Esa fue la propuesta del Ernesto Che Guevara en el año 1961. Pues la siguen repitiendo. Hay que destruir la juventud del imperio. Pues la siguen repitiendo, y Evo Morales la ha proclamado en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde Evo Morales, como jefe del Estado
plurinacional narcoestado boliviano, en plena ONU, ha dicho que la lucha contra el narcotráfico es el invento del imperialismo norteamericano para oprimir a los pueblos. Imagínate. ¿Lo aplaudieron, Carlos? Seguramente lo aplaudieron todos los narcos que estaban ahí, pero en todo caso, esas son confesiones que para la gente seria, para el análisis de lo que es realmente la política, no el crimen organizado, importa. Un jefe de Estado proclamando que la lucha contra el narcotráfico es un invento del imperialismo y aumentando la producción de droga de 3.000 hectáreas a 60.000 hectáreas, 20 veces más, y construyendo un narcoestado con el cual inunda al Brasil, a la Argentina, a Chile, que ya le van cerrando sus fronteras con la droga que produce hoy día mi pobre patria Bolivia. O sea, dos facetas, dictadura con intervención, porque la agenda de Evo Morales no es una agenda nacional, es la agenda castrochavista. Y en el otro lado, narcoestado, repitiendo lo que ya pasaba en el tiempo del fusilamiento del general Ochoa, que está documentado, donde Fidel Castro en persona recibía al narcotraficante colombiano... Carlos Leder. No, el otro, que iba acompañado del gran narcotraficante boliviano en ese momento, de apellido Suárez, Roberto Suárez, junto con el famoso narco colombiano. Y hay libros escritos donde Fidel los recibía y a partir de eso, en La Habana, en Varadero, y a partir de eso se generó el escándalo que terminó con el fusilamiento del general Ochoa. Que o sea, este no es un negocio nuevo, no es un negocio nuevo para la dictadura. No, es un negocio en el cual han estado involucrados siempre. Carlos, un minuto. ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Se están agotando estas dictaduras del crimen organizado? Las dictaduras agonizan. Las dictaduras no tienen ninguna viabilidad económica, histórica ni política. Están en evidencia. Lo bueno de la nueva política exterior de Estados Unidos es que las tiene señaladas como narcodictaduras de delincuencia organizada transnacional. Los pueblos están reaccionando, el pueblo de Bolivia está enardecido, ya te he dado los porcentajes, Venezuela lo mismo, y estas dictaduras agonizan porque Nicaragua, ni hablar de Nicaragua, también, hay que recordar todos los muertos. Así, agonizan porque económicamente son inviables. Si se les logra cortar el flujo del narcotráfico y el crimen, están liquidadas. Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros. Tengamos siempre presente lo que afirmaba el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta el próximo domingo.